Son las 7 de la tarde con 37 minutos y pocas cosas nos inquietan más, pocas cosas nos preocupan tanto como tratar de comprender nuestras perspectivas económicas. Sé qué es lo que trae el futuro, cuáles son nuestras expectativas, sé qué podemos esperar en cada uno de nuestros países. El Fondo Monetario Internacional está publicando sus perspectivas económicas también para Latinoamérica y el Caribe. Y nos acompaña Alejandro Werner, que es director del Departamento de Hemisferio Occidental del FMI. Le vamos a preguntar qué podemos esperar para la región y para nosotros en Chile en esta materia. ¿Cómo está, Alejandro? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, gracias por tenerme en tu programa. Pues claramente presentamos las proyecciones económicas para la región, estamos viendo una desaceleración muy importante, un pronóstico de crecimiento para América Latina y el Caribe de 0.9%, que es la tasa más baja de los últimos 14 años, sin tomar en cuenta el 2009, pero pues básicamente la región está pasando por un periodo difícil, sobre todo Sudamérica y Centroamérica, México y el Caribe un poco mejor, a causa de la recuperación económica que estamos viendo en Estados Unidos. Para el caso de Chile, después de un año difícil en el 14, que el crecimiento fue de alrededor de 1.8%, estamos anticipando una aceleración del crecimiento hacia tasas de 2.7%, y esto se explica en gran medida por el impulso fiscal que está dando el gobierno, en segundo lugar también por la reducción de las tasas de interés que se han dado en los últimos meses, la depreciación del tipo de cambio, y yo también diría pues por una estabilización que estamos viendo en la caída que tuvieron los indicadores de confianza, que ya como que se han estabilizado y estamos viendo cierta recuperación económica detrás de todos estos indicadores. Ustedes están calculando un 2.7 para el 2015. Exacto. Ya, ¿y eso está muy por debajo de lo que eran los números habituales de Chile? Exacto. Como ustedes bien saben, Chile estaba creciendo a tasas de 5% por un periodo relativamente largo y se desaceleró relativamente rápido en los últimos 2 años. Esto es producto en gran medida por un entorno internacional más complicado, la desaceleración de la economía china y sobre todo la desaceleración de la inversión en China, que mantenía los precios del cobre muy elevados, y con el ajuste a la baja de los precios del cobre, esto ha afectado la inversión en el sector y esto obviamente tiene una derrama importante en el resto de la economía. Esto es el principal factor, aunque ha habido otros. Alejandro, ustedes ponen el enfoque, me dices, el principal factor tiene que ver con un escenario externo que es muy importante, que es muy determinante, no solo para la economía chilena, sino que para el resto de las economías de Latinoamérica. Uno menciona Chile y quienes menciona China y quienes nos escuchan saben más o menos de qué estamos hablando. Pero también se habla de lo que hacen los países. Desde el punto de vista del análisis del Fondo Monetario Internacional, Chile está haciendo lo mejor posible en medio de ese contexto adverso, o por el contrario, hay decisiones que al interior de Chile han empeorado sus perspectivas en un contexto que ya era difícil. A ver, nosotros en general hemos dado nuestra opinión en nuestras visitas anuales y en los estudios que hacemos, y ha sido favorable en dos sentidos. Desde el punto de vista coyuntural, creemos que la respuesta de la política fiscal a través de un aflojamiento de la política y también de la política monetaria ha sido lo apropiado para apoyar una recuperación económica. Y por otro lado, en la parte estructural, las reformas fiscales y la reforma educativa, vista como un paquete, la hemos evaluado como positiva para que Chile en la próxima década realmente genere las fuentes de crecimiento internas que necesita para estimular la inversión y la productividad. Ahora, cuando estas grandes reformas se llevan a cabo, y lo vimos en Chile, lo vimos en México, etcétera, obviamente la discusión en torno a estas reformas, etcétera, llevan un tiempo prolongado, generan incertidumbre y en alguna medida pueden tener algún cierto efecto sobre la actividad económica en el corto plazo, pero es producto de una inversión que se está haciendo para el largo plazo. Por lo tanto, el FMI mantiene de alguna manera los dichos de Christine Lagarde, que es su jefa. Usted tiene una jefa mujer, que es la primera mujer en el fondo, por eso lo subrayo, respecto a apoyar estas reformas de Chile. Hay un apoyo a la reforma en educación, por ejemplo, en términos que puede generar nuevas condiciones estructurales, usted dice, para el crecimiento, y también la tributaria. Exacto. Al final del día la reforma educativa, la parte que tiene un componente de gasto importante, tiene que financiarse de alguna manera. Y la manera para financiar estos gastos es o deuda o impuestos. Y obviamente la manera sana de financiar estos gastos es con impuestos, porque la deuda al final del día sí no se tiene que pagar. Y creemos que en ese sentido Chile sí ha sido un país modelo en América Latina, en donde pues básicamente los aumentos de gasto siempre han estado financiados de manera sana
Y esto también yo creo que es una de las explicaciones por qué la economía chilena, con una perspectiva de 20, 25 años, ha tenido un desempeño muy bueno. Alejandro Werner, es interesante cuando usted vuelve a hablar de Chile como modelo, porque Chile está en un debate interno donde precisamente la idea de que representaba un modelo empezó de alguna manera a resquebrajarse. Usted cuando habla de modelo se refiere a este equilibrio fiscal, a este viejo arte de mantener los gastos acotados a los ingresos. ¿Qué es lo que esperan en cuanto a déficit fiscal? ¿Usted espera que, o el Fondo Monetario Internacional espera que Chile mantenga esa línea? Sí, o sea, y básicamente en Chile lo que fue, digamos, la regla fiscal, y lo Sí. que es la regla fiscal, yo creo que es una institución en este país que ha sido replicada en varios otros países de la región, y ahí vemos un consenso muy grande en este país para que se mantengan estas reglas, con las modificaciones que se deban de hacer por las experiencias que se van adquiriendo a través del tiempo. Cuando se diseñó la regla, muy probablemente nadie pensaba en el contagio de una crisis financiera global como la que vivimos en 2008-2009. Obviamente eso da lecciones para luego modificar estos marcos de política fiscal, pero un poco en términos de la evolución de lo que ha sido este marco en Chile, creemos que sigue siendo tanto el pilar de disciplina fiscal como el pilar monetario, con un Banco Central autónomo y un esquema de objetivos de inflación, creo que claramente se mantienen y la región sigue viendo hacia Chile como un modelo. Alejandro Werner, cuando usted habla del 2.7, que es lo que ustedes esperan para el 2015, ¿hay algo que Chile pueda hacer para crecer más, mejorar su productividad, incorporar a las mujeres quizás de manera más fuerte y decidida al ámbito laboral? ¿Hay algo en lo que Chile pueda mejorar? No, claro, No, todos los yo países de imagino la que sí, región, pero desde su experticia le hay, pregunto. hay muchas cosas y creo que el área educativa nosotros la hemos destacado para la región en su conjunto y ahí creemos que Chile ha avanzado más rápido que otros países y ahora obviamente falta completar la reforma educativa, falta implementarla y hay que ver los resultados, pero creemos que es el área donde hay que trabajar. En la parte de infraestructura creo que también es muy importante trabajar para aumentar la productividad y yo te diría que el área energética. El tema de la energía también ha sido muy importante para Chile. Ahora obviamente están pasando por un periodo en el cual la caída en el precio del petróleo va a generar ciertos beneficios en el país, pero claramente ha sido una economía en la cual el incremento en el costo de la energía ha tenido efectos importantes y en el cual obviamente el buscar soluciones para tener energía abundante y a costos más bajos es muy importante para el desarrollo del sector productivo y en el mediano plazo lograr fuentes de crecimiento o consolidar fuentes de crecimiento internas basadas, como tú decías, en la productividad. Alejandro Werner, usted dice cuando hay reformas en los países se genera un momento de debate que eventualmente tiene efectos en la economía. Chile va a entrar en un intenso debate para una de las reformas quizás más estructurales que puedan existir, como es una nueva constitución. ¿Ustedes qué efectos ven en el ámbito económico que pueda tener ese debate? Y yo creo que es muy temprano dar una respuesta a esa pregunta porque todavía no sabemos en qué ámbito se va a dar esta discusión, ni cuál va a ser el proceso, ni cuáles van a ser los grandes temas que se van a estar discutiendo, como para tratar de analizar sus efectos sobre la economía. Entonces yo diría que es muy temprano y que nosotros estamos a la expectativa de ver exactamente cómo se delinea la cancha y las reglas del juego en este proceso. Los países que van a crecer en América Latina, de acuerdo a las perspectivas que ha hecho el Fondo Monetario Internacional, son entonces Chile y Perú, entiendo, ¿no? Bueno, en América del Sur, En los América del países Sur. que están incrementando su tasa de crecimiento, o sea que van a crecer más en 2015 que en 2014, son Chile y Perú. El resto del cono sur va a haber tasas de crecimiento más bajas en el 15 que en el 14 y dentro de este conjunto de países hay 3 países que van a experimentar, de acuerdo a nuestros pronósticos, tasas negativas. Venezuela, que nosotros creemos se va a contraer al 7%, Brasil con una contracción de 1% y Argentina con una contracción de 0.3%. ¿Y el efecto de una contracción tan brutal como la venezolana para el resto de la región? Pues Venezuela ya en los últimos años ha estado cada vez más en una situación de mayor aislamiento del resto de la región por los problemas económicos por los que ya venía pasando. Y en ese sentido el efecto va a ser menor del que hubiese sido hace 8 o 10 años, donde los vínculos eran más grandes. La región que puede llegar a sufrir un poco más son economías pequeñas en el Caribe y Centroamérica que dependían de este acuerdo
de venta de petróleo con financiamiento subsidiado que venía de Venezuela en caso de que este esquema sufra alguna alteración. Ya que usted menciona el Caribe, y una última pregunta, porque hay muchísimos temas que nos gustaría conversar con usted, pero ¿cómo observa Cuba el Fondo Monetario Internacional? Como tú sabrás, Cuba no es miembro del Fondo Monetario y en ese sentido no llevamos a cabo estudios de su economía, pero claramente en la medida que este acercamiento y mejora las relaciones con Estados Unidos vaya llevando una mayor integración de Cuba en la economía internacional, obviamente será un efecto favorable. Y digamos, de los principales temas que la gente se pregunta es cuál será el impacto de una apertura de Cuba en términos de la inversión que pueden atraer en turismo, etcétera, a otras economías del Caribe. Y ahí obviamente hay un efecto negativo de desplazamiento, pero también hay un efecto tal vez de generar en lo general una zona un poco más dinámica, que capte mayor atención y que alguna de la gente que antes iba a Cuba, ahora al ver un mayor turismo ahí se desplace a otras islas, entonces que vaya a haber un reacomodo. Yo creo que es un tema que tenemos que estudiar más, pero claramente para la región, en caso en que este proceso se acelere, puede ser un choque importante que hay que analizar. O sea, ¿habrá un efecto de Cuba en el Caribe, en la economía del Caribe? Claro que sí, pero se puede dar a una velocidad lenta, en la medida que Cuba va abriendo lentamente, como lo ha venido haciendo en los últimos años, pero acelerando la velocidad, pero no un cambio cuántico, digamos, de velocidad, o podría llegar a darse un escenario en el cual esta apertura se dé de una manera mucho más agresiva y esto pudiese tener un efecto más dinámico. Pero el Caribe claramente ha estado, si uno ve por ejemplo el crecimiento de la Ribera Maya en México, Cancún, etcétera, ha sido un nivel de competencia en los últimos 15 años para el Caribe muy importante y el Caribe de alguna manera absorbió ese choque. Entonces tenemos que ver, ¿va a ser eso? ¿Va a ser un periodo de 15, 20 años? ¿O va a ser un periodo donde vamos a ver el crecimiento de un Cancún en 5 años? Yo creo que esa es la pregunta. Muchísimo, y es un proceso que se adivina o se adelanta ya, fascinante de estudiar, supongo, para quienes están en la primera línea como usted. Alejandro Veller, muchísimas gracias por haber estado hoy en Cooperativa. Gracias a ti por invitarnos. El director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional hoy en Cooperativa. Buenas tardes.